pueden ver mi pantalla? Okay. Sí, ¿sí? Yo ya puedo ver tu pantalla y ahorita confirmo con los participantes a través del chat si lo pueden ver. Ok, ya estoy poniendo presentación. Muchas gracias. Ok, parece que sí ya. A ver, antes que nada, pues muchísimo gusto. Bienvenidos a todos. Pues ya me presentaron rapidísimo, entonces, bueno, bienvenidos a esta charla sobre los mejores KPIs para recursos humanos. Entonces, voy a comenzar. Antes que nada, pues quisiera darles la bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por compartir y espero que sea de utilidad para todos ustedes. Vamos entonces a avanzar. Uno de los objetivos o el objetivo de esta charla es principalmente conocer de manera general, y hablo de manera general porque tenemos un tiempo un poco reducido. Entonces vamos a hablar un poco a manera general qué es un KPI, qué características tiene un KPI, porque es importante dentro de la empresa y tal vez muchos de nosotros ya tenemos una idea de un KPI o ya sabemos algo o inclusive ya estamos midiendo KPIs, ¿verdad? Y en específico, bueno, en este tema como tal es KPIs, el mundo de los KPIs, pero más en este momento pues hablando en específico de RH. Entonces vamos a comenzar. Aquí está. Ok. Al final, pues yo quisiera nada más retomar qué es RH y lo digo porque hay una parte donde inclusive cuando hemos estado con algunas empresas, nos pasa que RH a veces tiene un sentido diferente o no todos tenemos esta percepción de lo que queremos lograr con el área de recursos humanos. Y como tal, pues al final RH o el recurso humano o los recursos humanos son un conjunto de colaboradores dentro de una organización, donde el principal objetivo de RH como área sería alinear la estrategia de la organización a través de las personas. Por ende, esto es bien importante y por eso lo dejamos en negritas porque hablamos de la parte de estrategia. Una estrategia viene de unos objetivos. Entonces, ¿por qué mediríamos a RH? Es porque aporta un valor específico para el logro de los objetivos, por ende, de una estrategia dentro de cada empresa. Entonces, hablamos que cada empresa tiene sus particularidades. Hablamos de diferentes sectores, hablamos de diferentes momentos en cada una de las empresas, diferentes desarrollos. Por lo tanto, cada una deberá de tener sus objetivos y la estrategia para poder lograrlos. En esa línea, vamos entonces a llevar la estrategia de RH y lo mencionamos o es bien importante porque al final una estrategia nos debe llevar a objetivos estratégicos, de recursos humanos enlazados con los objetivos de todas las demás áreas. Entonces, bueno, sobre todo eso lo menciono para que siempre los KPIs que se van a ir manejando o las métricas que vamos a ir midiendo en recursos humanos, tiene que haber un engranaje con las demás áreas para que todos en conjunto logremos el objetivo principal de la empresa o los objetivos estratégicos de la empresa. Habiendo dicho esto, nos vamos a ir directamente a lo que es un KPI. ¿Qué es un KPI? ¿De dónde viene? Bueno, al final, un KPI pues es un acrónimo formado por las iniciales de los términos Key Performance Indicators o indicadores clave de desempeño. Es una métrica, y hablo de métrica porque al final métricas puede haber muchas, mas no todas tienen que ser KPIs. Los KPIs van a ser aquello que nos lleva estrategia son a un objetivo estratégico, van ligadas a algo estratégico. Que inclusive un KPI pudiera tener métricas que me ayuden a llegar a ese KPI, o que me ayuden a medir pasos en mis procesos que me llevan a lograr ese KPI. Por lo tanto, es una métrica que nos ayuda a identificar el rendimiento o desempeño de una determinada acción, por ende, de una estrategia. Indican este nivel de desempeño que yo tengo en base a este objetivo, el objetivo que yo he fijado con anterioridad.
Si yo no tengo claro un objetivo, es muy difícil ser certero con un KPI. Por eso antes que nada, y siempre hacemos mucho énfasis en el análisis de mis objetivos estratégicos, cuáles son, y que siempre un KPI vaya ligado a uno de mis objetivos. Eso es algo muy clave para que el día de mañana que nosotras hagamos un análisis de KPIs de toda nuestra empresa, tengamos claro qué es lo que estamos midiendo y para qué. Al final, ¿cuáles son las características de un KPI? Bueno, de entrada tiene que ser concreto o específico. Tiene que centrarse en un único aspecto y hacer referencia en un objetivo. No podemos con un KPI medir 3 cosas. Necesitamos ser certeros en una de las cosas. Es medible en unidades, es cuantificable, es temporal. Hablamos de temporal porque puede haber KPIs o métricas que se estén sacando a diario, depende qué es lo que estamos midiendo. Un área, puede ser un call center, puede ser un área de producción, etc. Y como tal puede ser diario, semanal, mensual o inclusive puede ser anual, dependiendo cuál es el objetivo que yo tengo y qué es lo que estoy midiendo. Tiene que ser entonces relevante y volvemos a mencionar porque tenemos a veces el caso de que muchas empresas pueden tener muchos KPIs y se pierden en la burocracia, vamos a decir así, de la métrica como tal. Entonces, es bien importante que sea relevante el KPI, que marque, que esté midiendo un factor de éxito o de fracaso de la empresa, por ende, estos objetivos, y lo volvemos a mencionar. Al final, los KPIs que hacen, pues nos informan un estatus actual, dónde estoy, nos informan inclusive en el tiempo, cómo estaba y cómo estoy ahora, me dan índices de qué es lo que debo de hacer, me da data para que mis líneas de acción tengan mayor certeza, sean eficientes y eficaces. Los KPIs controlan, al momento de yo entonces saber dónde estoy, yo puedo tomar acciones y controlar mis procesos, mis áreas, mis resultados. Evalúan, obvio, y ayudan más que nada pues a la óptima toma de decisiones. Tenemos certeza de qué es lo que está sucediendo y qué es lo que tengo que hacer para poder llegar del punto A al punto B. Punto B, llámese objetivo. ¿Cómo construiríamos entonces un KPI? Un KPI, pues de entrada le vamos a dar un nombre para poderlo identificar, una definición. Esta definición pues describe concretamente qué es lo que estoy midiendo, qué proceso o actividad estoy midiendo. Esto debe de ir asociado al indicador. Debo de tener claridad. Hay inclusive KPIs que yo puedo manejar en un proceso que manejan o que están midiendo ciertas partes de mi proceso nada más. Entonces tengo que yo saber qué es lo que estoy midiendo dentro de este proceso o qué área estoy midiendo. Tienen que tener una fórmula que se usará para obtener este dato y que siempre será la misma. Será una constante. Como ya habíamos dicho, pues en porcentajes, tiene que tener unidad, por ejemplo, pudiera ser porcentajes. Una periodicidad, y esta periodicidad tiene que estar siendo constante precisamente para poder tener un KPI confiable. Cada cuándo lo voy a estar midiendo con las mismas variables de medición. Y debe de haber una persona responsable tanto de medir y de la métrica, como del proceso de la actividad que se está midiendo. Al final, toda esta data o toda esta información, lo importante de obtener la información de un KPI es qué voy a hacer con ella. Entonces, yo puedo tener mucha información, pero si yo no hago un análisis y no tomo acciones que me lleven a mejorar este KPI, entonces realmente no tiene sentido estar midiendo absolutamente nada. Hablamos de KPIs, ¿no? Que es un buen KPI, los mejores KPIs. Entonces, bueno, de entrada un KPI tiene ciertas características y un buen KPI per se estamos diciendo que es confiable. Ofrece una comparativa en el tiempo, dónde estaba y dónde estoy ahora. Es decir, tal vez yo estaba en un punto, ¿qué he estado haciendo con qué acciones para yo poder saber en dónde estoy ahora y cuánto me falta para lograr mi objetivo? O inclusive si ya llegué a mi objetivo, ¿cómo me puedo mantener? O a lo mejor puedo ponerme un objetivo diferente. Pero eso es lo que me va a ir dando, una comparativa temporal.
Provee evidencia objetiva de un resultado, no estoy divagando. Provee información para el análisis y la toma de decisiones. Esto es clave. Al final, como volví a decir, el análisis lo es todo, no nada más es el KPI, es el análisis. Y en base a eso yo puedo tomar decisiones de acuerdo a los recursos que yo tengo para hacer estas mejoras, confiando en que el KPI me dio data certera, para yo tomar esa decisión. Por eso es importante que sea confiable, que sea estándar, que tenga las características de un KPI para que yo tenga 100% confianza de que mi decisión está siendo tomada en base a información objetiva. Y por ende lleva a la acción. Lo volvemos a decir porque al final un KPI no nada más es para tener la métrica, e inclusive he topado con que es más importante sacar un verde que realmente la mejora. Un verde me refiero, es más importante a capa y espada lograr este KPI, porque implica inclusive a lo mejor puede estar ligado con cuestiones de presupuesto, yo qué sé, pero es más importante el verde que la acción que voy a tener realmente en la mejora, en el proceso de mejora. Entonces hablamos de que un KPI pertenece a un proceso de mejora continua. Por lo tanto, nos debe de estar llevando a la acción. El número como tal me da un estatus, y ese estatus, lo importante no es bueno, malo, etcétera. Tal vez me da un indicador de que no estoy tan bien, pero lo importante de ese número es qué voy a hacer con él para entonces elevarlo. Y eso es la importancia del KPI. Entonces, nos iríamos a qué voy a medir. Entonces, ya habíamos dicho, variables estratégicas. Y algo bien importante es eficiencia y eficacia. Entonces, yo puedo decir qué tan eficiente o un programa o alguna práctica que yo estoy llevando a cabo está haciendo, hablando desde recursos disponibles, reducción de costos, a lo mejor plazos en tiempos de respuesta, proceso de qué tan eficiente soy en el proceso a lo mejor de una nómina, cómo estoy deficiente en mis procesos de reclutamiento, etcétera. Y eficacia, bueno, es realmente estos programas realmente me están llevando a estos objetivos que yo quiero, sí o no. Y eso son dos factores bien importantes. ¿Qué tan eficiente soy, hablando de recursos, y qué tan eficaz soy, hablando de este camino que estoy recorriendo hacia un objetivo? Entonces, estas son las dos prácticas más importantes y en base a esto estaría yo enfocando mis KPIs. Bueno, iríamos ahora entonces a la parte de cómo voy a medir. De entrada, si se fijan, es un círculo donde yo empiezo con lo que quiero lograr. Al principio empiezo yo a medir, o siempre que tengo una métrica, es donde estoy, cómo estoy actualmente. Y eso en la temporalidad me va a dar un comparativo de cómo estaba y cómo estoy ahora, pero siempre me va a indicar cómo estoy actualmente. De ahí hay una necesidad, puede surgir, hago mi análisis, hay una necesidad de mejora, de cambiar, de implementar, etcétera. Eso me lleva a una acción que eventualmente voy a volver a medir mi KPI y me dará un resultado. Y voy a comparar mi estatus entre mi resultado y mi objetivo. Y termina siendo todo el tiempo iterativo. Y comento, inclusive cuando estemos nosotros ya en un KPI midiéndolo, e inclusive estemos en un verde, hablando de verde, me refiero a que estamos a aquel número que yo puse como objetivo del KPI como tal, yo tengo que tener acciones para estar siempre manteniéndolo, vamos a decirlo así, y siempre tengo que estar manteniéndolo o inclusive mejorándolo, que eso sería ideal. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo mejorar en mis recursos? ¿Cómo puedo mejorar en mi eficiencia y en mi eficacia? Y todo el tiempo es iterativo y vamos a hablar de que esto entonces se hace el círculo virtuoso, vamos a decirlo así, de la mejora continua. Entonces, como en este momento estamos hablando de KPIs de RH, ¿qué estaríamos hablando aquí? Voy a ir a KPIs de RH por tocar algunos.
En este momento es complicado ver todos y ir a detalle en cuál sería el mejor KPI en este momento para mí de RH, inclusive en las inquietudes o los momentos en que cada uno de nosotros estemos viviendo en nuestra empresa. Sin embargo, tocamos algunas métricas, porque en este momento, hasta que no sea o toque un objetivo estratégico de la empresa, no puede ser un KPI. Por lo tanto, vamos a hablar de métricas. Y voy a hablar de métricas en general. De alguna manera podríamos tomar algunas que tal vez me empiece a hacer sentido con aquello que yo quiero empezar a medir para lograr este objetivo que yo tengo. Entonces, por cuestión de tiempo, no vamos a ahondar demasiado. Vamos a hablar entonces, tiempo de vacante no cubierta, pues el tiempo desde que se genera la necesidad hasta que un candidato acepta. Y hablamos de reclutamiento y selección. Tiempo de contratación, desde que se tiene el candidato hasta que se contrata. Hablamos de costo de contratación. ¿Cuánto le cuesta a la empresa contratar al personal? Y pudiera haber otro que manejemos, si es que fuera, por ejemplo, lo pongo aquí en lo menciono como diversidad. Tal vez tenemos un KPI ahí, de acuerdo a nuestra empresa, como un objetivo, que nosotros somos una empresa que maneja la diversidad y por lo tanto lo tenemos que tomar en cuenta. Si es que esa fuera uno de nuestros objetivos estratégicos, mantener una diversidad. Al final aquí inclusive podríamos decir después, a lo mejor yo quiero medir el día de mañana, una vez que se contrata, cuánto tiempo nos tardamos en el welcoming, ¿verdad? Tal vez, o cuántos empleados tienen esto welcoming para que sea más fácil la integración de nuestros empleados, lo que sea, o de nuestros colaboradores. Hablamos entonces de rotación. Al final en índice de rotación, y ahí, bueno, ahorita lo toco, la relación porcentual entre las admisiones y los retiros con relación al número promedio de trabajadores de la organización en un cierto periodo. Y ese sería nuestro índice. Vamos a quedarnos aquí y vamos a ahondar un poquito más en algún otro ejemplo que podamos tener. Hablamos de capacitación y entrenamiento. ¿Qué pudieran ser algunas métricas? Al final, recordando, la métrica mejor para mí es de acuerdo a lo que yo quiero lograr. Yo hablo de empresa. Pudiéramos tener horas de entrenamiento por empleado, dinero gastado en entrenamiento por RH o impactos de capacitación. ¿Cómo puedo? Muchas veces me dicen, ¿cómo podemos medir realmente si sirvió esta capacitación o no? Pues a lo mejor en reducción de errores, a lo mejor depende del área, obvio, puede ser reducción de errores, puede ser una mejora en costos, puede ser inclusive si tú tienes algún plan de desarrollo con tus colaboradores donde puedes premiar a aquella persona que eficientice algún proceso, ¿sabes? Y a lo mejor en eso tienes que capacitar a tu gente. Entonces, pudieras medir de alguna manera tus impactos en esta capacitación. Otra área sería el ausentismo. Evalúa el compromiso y motivación que tienen los empleados con el trabajo y con la compañía. Y hablamos de ausentismo, principalmente pues aquello que no fue avisado, ¿no? Algo que no fue planeado, no estamos hablando precisamente de vacaciones. Y hablamos de la parte de retención. Hablamos de satisfacción de los empleados. Esta es una bien clave porque muchas veces nos topamos con que la retención es un problema y no tenemos encuestas, no manejamos encuestas de satisfacción de empleados. Entonces, pues, pudiera ser un KPI o una métrica que yo puedo implementar a partir de una encuesta con mis empleados, pudiera ser anual, por ejemplo, donde yo pudiera empezar a tomar data para empezar a analizar y que me lleve a acciones. Porcentaje de empleados que reciben revisiones de desempeño. Tengo revisiones de desempeño, cada cuánto tiempo, cuáles son las retroalimentaciones que yo estoy manejando, cuántas personas se quedan tiempo extra, por qué se están quedando tiempo extra, y eso me puede llevar a acciones, a análisis de acciones. Y y balance de vacaciones. Al final aquí puede ser que las personas no han tomado vacaciones y bueno, al final terminan yéndose por alguna razón. Pudiera ser. Entonces, son data. Ojo, no son las únicas. Todo lo que acabamos de mencionar no es único. Sin embargo,
si es algo que pudiera darnos data que inclusive el día de mañana me pudiera llevar a un análisis y a darme cuenta que tengo que medir algo más. Ajá, porque tal vez esto que estoy midiendo, por ejemplo, si yo dijera satisfacción de empleados o tengo una encuesta de satisfacción, pudiera ser que me da ciertas claves para yo empezar a hacer ciertas acciones que yo eventualmente quisiera medir. Y pudieran ser entonces métricas o inclusive un KPI que yo pudiera implementar posterior, derivado de qué? De un análisis de una primera acción o una primera métrica que yo implementé. Entonces, bueno. Aquí nos vamos y esto hablamos de una herramienta de trabajo que nosotros quisimos compartir. Si bien por tiempo también no la vamos a trabajar en este momento, pero sí vamos a mencionarla. Muchas veces nos preguntan, bueno, ¿cuál es el mejor KPI? ¿Cómo hago para, qué mido? ¿Qué mido para bajar? Por ejemplo, mucho es la rotación. La rotación tiene un punto aquí, siempre es un punto en un gran porcentaje de empresas. ¿Ja? Entonces yo puedo decir, bueno, vamos a ligar nuestros objetivos. Primero, vamos a clarificar nuestros objetivos. Si bien ahorita no podemos ahondar tanto, pero a lo mejor ya tengo mis objetivos específicos, medibles, alcanzables. Ajá. Yo ya tengo que ser lo más claro. Es como si dijéramos, quiero viajar, pero si tú me dices a dónde, cuándo, cuántos meses, yo podré ofrecer, yo tendré más claridad de qué es lo que se debe de hacer. Si tú nada más me dices viajar, pues es complicado. Igual aquí en RH. ¿Qué quiero lograr? Entonces, una manera de yo empezar a trabajarlo, y no lo vamos a hacer ahorita, pero los invito a que lo hagan posteriormente, sería, ¿cuál es el objetivo de RH? Ojo, debe de venir ligado con un objetivo estratégico de la empresa, de dirección. Dirección me manda porque RH tomó una decisión y RH se ve implicado, obvio. Entonces, nos va a bajar este objetivo. Mi objetivo de RH va a ir ligado, a este objetivo de dirección. De ahí vamos a tener una lluvia de ideas. ¿Qué debo medir? Y eso es lo primero, ¿qué debo de medir? Entonces yo te podría decir, pues mide tal cosa, pero tal vez no estás ni en el momento, ni tienes las herramientas de medición, tal vez no tienes el software adecuado y medirlo sería escribirlo a mano, yo qué sé. Entonces pudieras poner, ¿qué debo de medir? Y empiezas a anotar qué es lo que me gustaría medir o qué debería de estar midiendo con un análisis. A lo mejor pudiera hacer una lluvia de ideas en equipo. ¿Qué deberíamos de medir? Yo voy a poner en cada línea, pues un objetivo de RH. Pueden ser 3, pueden ser 2, un objetivo solamente, etcétera, y hacer el ejercicio que debería de medir. Después, entonces yo debería de decir, ¿con qué periodicidad debería de estar midiendo esto? Inclusive debería estarme preguntando, ¿es algo que puedo medir? ¿Es algo que me va a dar si yo lo comienzo a medir, la métrica sería confiable? Por ejemplo, muchas veces cuando dicen, vamos a medir puntualidad, por poner un ejemplo, y yo no tengo una manera de medirlo que sea objetiva y que evite errores, entonces no me está la métrica como tal tendría factores de error, por lo tanto no me daría no sería esta confiable. Por ende, yo debería de hacerme esa pregunta previa. De ahí entonces, yo diría, bueno, ¿cada cuándo lo debería de estar midiendo? Tal vez sean métricas diarias. La puntualidad diaria, por poner un ejemplo. O a lo mejor al mes. ¿Qué está pasando al mes? Rotación mensual. O podría yo estar diciendo índice de vacaciones. La encuesta de satisfacción del cliente, cada cuándo la voy a mandar, una vez al año, una vez cada 6 meses, etcétera. Porque eso es lo que voy a estar haciendo para que pueda ser comparable, pues tengo que, si decido cada 6 meses, pues va a ser cada 6 meses durante 5 años para que pueda ser comparable. Entonces, con esta pequeñita herramienta que sería súper básica, que luego ya andaremos posteriormente, si me acompañan, si nos acompañan. Aquí yo pongo, ¿cuál sería un objetivo, por ejemplo, de RH? Pues certificar al 100% de los colaboradores en X entrenamiento en los próximos 12 meses. Y lo pongo de ejemplo porque tal vez
nosotros o la empresa dice, no, pues quiero vender ahora en línea, ¿no? Que esto es como la moda por el COVID. Ah, bueno, pues vamos a vender en línea. ¿Qué implicaría para RH? Pues certificar a tantas personas en redes sociales, por poner algo, ¿eh? En fin. Ok, entonces yo tengo, este es claro, es 100% de los colaboradores en tal entrenamiento en tantos meses. Es más fácil, que yo lo pueda medir como RH. Entonces, ¿qué debo de medir? Ah, pues el porcentaje de colaboradores certificados. Es un decir, ¿sabes? Esto pudiera ser súper clave para yo poder llevar a cabo este objetivo que tengo. Por lo tanto, eso es lo que voy a medir y lo voy a hacer mensual. Y se convierte en una métrica clave. Lo pudiera hacer KPI o no, pero yo decido eso a la empresa. O en ventas, en e-commerce, o debo de contratar personal de un call center, etcétera. Entonces, depende de los objetivos que tengan actualmente, de acuerdo a la estrategia de la empresa, es lo que yo estaría midiendo y con la periodicidad que yo lo podría estar haciendo. Si bien ahorita no ahondamos en cuál podría ser un target de métrica, no estamos haciendo análisis en este momento, pues porque el tema como tal es un tema súper amplio. Y estaríamos, inclusive si yo dijera, este es el mejor KPI, estaría divagando y estaría diciéndoles algo que no es, porque no siquiera sabemos o no hemos ahondado en cuáles son estos objetivos que queremos lograr. Entonces, no sé, hasta ahorita, de ahí, con esta herramienta, nosotros entonces seguiríamos, bueno, ya tengo la herramienta, ya sé qué objetivo tengo, qué debería de estar midiendo, y con qué periodicidad. Entonces yo puedo irme a lo que vimos anteriormente, que es, ¿cuáles son las características de este KPI? Entonces tendría que pasar por darle un nombre, qué proceso estoy midiendo o qué parte de mi proceso estoy midiendo, qué área, ¿Cómo lo voy a medir? ¿Cuál va a ser la fórmula? Etcétera. Entonces ahí ya sigo estos pasos que debería de tener un KPI con sus características y el cómo construirlo. De aquí entonces, no sé, Roberto, si estoy ahí en tiempo, no sé si hay algunas preguntas, ¿Hola? Sí, hay algunas preguntas. A ver, permíteme un momento. Yo, no sé, creo que me pasaron unas por aquí, pero tú dime. Por ejemplo, aquí Liliana Ramírez nos pregunta cómo se interpretan los KPIs como enfoque de rentabilidad del negocio, con qué herramienta o técnica se puede sugerir medirlo, y dice que se refiere a un enfoque financiero. Sí, es un poquito más financiero, ingresos y egresos estás hablando, ¿no? Pues mira, en el momento ahorita estamos hablando como más de RH, pero por ejemplo, yo te diría, uno que pudiéramos hablar en costos. Hablo, ¿cuánto me cuesta mi recurso humano para producir tal cosa? Tengo yo de entrada, muchas veces nos topamos que tienen estos como inquietudes y yo a veces les pregunto, bueno, tú tienes 10 personas haciendo 10 cosas. ¿Tienes ya tus procesos estandarizados como para inclusive saber si 10 personas para 10 cosas está bien o está mal? ¿Tienes un estándar ya o tienes un proceso ya creado como para tú decir esto es efectivo o no? Entonces, muchas veces nos iríamos atrás para que incluso tus costos de producción, por decir algo, fueran menores. Entonces, más que nada, cuando tú dices ingresos y egresos, hablamos mucho de esta parte de qué tan estándar tienes ya tus procesos, qué tanto te has echado un clavado para tú entonces de ahí poder partir como si fuéramos hablando de tiempos y movimientos y pudieras hacer eficiencias, o eficiente y bajar tus costos. O hablando, por ejemplo, errores en transacciones pudieran ser de nómina, de un call center, etcétera. ¿Cuántos errores estás teniendo? Inclusive se puede hacer una métrica que al momento de tener errores, ¿en qué incurriría? ¿Qué pasaría si tienes que, o qué pasa cuando los tienes que corregir? Entonces está siendo ineficiente, porque estás pasando un tiempo y estás gastando un recurso que en vez de estar produciendo más, está corrigiendo errores.
Entonces, pudiera ser una métrica que te puede servir. ¿Cuántas nóminas estás produciendo en X tiempo con cuántos recursos? O en producción pudiera ser también, o en un call center inclusive, o a lo mejor en tus ventas, yo qué sé. Entonces, bueno, más o menos no sé si da un poco más de claridad como algo que pudiera tomarse como relacionado con recursos humanos y costos. No sé si va por ahí un poquito la pregunta. Tengo unas preguntas que me pasaron también, que ya me pasaron. Bueno, ¿cuál sería el KPI el mejor KPI en un proceso de nómina? Bueno, ahí va. En sí, lo mencionaba ahorita, un KPI que podemos tener es el número de errores que tenemos en nuestra nómina. Y los números de errores como si fueran clientes mal pagados, vamos a decirlo así, por causa de nosotros. Ahí hay muchísima, es un área bien clave, porque inclusive en el cálculo de la nómina puede haber muchísimos errores. Y eso incurre en retrabajos. Entonces yo te puedo decir que ese es uno clave, ¿Cuánto tiempo me tardo en realizar la nómina, en este cálculo de nómina? Porque eso te va a llevar a que empieces a eficientar tus procesos e inclusive cómo se hablan entre ellos. Es decir, si yo tengo tantas ausencias, si yo tengo tantas vacaciones, si al proceso tal me debe de dar cierta información para yo procesarla en tiempo, que también viene esa información, ¿qué le hago yo para poderla dar sin errores? Entonces, o qué tan eficiente está siendo esta información para yo poderla procesar. Pudiera venir mal, como quien dice, desde casa. Entonces, pudiera ser otro KPI que te pudiera dar un poco de más data, o el costo de la nómina en general. ¿Cuánto me cuesta? O el costo de RH, ¿cuánto proceso con cuánta gente con estos recursos? Entonces, estos pudieran ser 3 maneras de medir nóminas que te pudieran servir o te pudieran funcionar. ¿Cómo se hace y se desarrolla un KPI? Bueno, creo que más o menos la resolvimos un poco con todo lo que charlamos ahorita. Entonces, espero que quede un poquito más claro. Tengo otra de nómina. ¿Cómo determinar los objetivos mensuales de rotación de personal? Bueno, al final, si tienes mucha rotación, pierdes productividad. Y si tienes muy, muy poca o 0%, podrías estar incurriendo en áreas de confort. Entonces, depende en cuál de las dos estés, pudiera ser una u otra, y ahí es donde yo te diría, donde pudiéramos empezar a analizar más. No podemos decirte ahorita qué tanto, ¿sabes? O cuál es el número específico para evaluar este KPI. Magro ingreso y costo, y cómo se mide la efectividad de los empleados operativos. Nuevamente, muchos preguntan esto y yo respondería un poco con esta pregunta que es, ¿tienes tú ya calculados tiempos y movimientos de tus procesos? Es a lo mejor un paso anterior. ¿Por qué? Y vuelvo a repetirlo. Tú puedes decir, es que produzco muy poco con la gente que tengo, porque a lo mejor no es eficiente, y esa es tu percepción. Yo pregunto entonces, ¿cuál sería lo eficiente? ¿O cuál sería lo normal? Eso me lo daría a lo mejor un proceso que esté establecido con tiempos y movimientos para saber cuánto es la media de lo que yo debería de estar produciendo. Y de ahí entonces partir en dónde estoy y de ahí cómo puedo ir mejorando mi proceso. O qué capacidades necesita mi gente, inclusive a lo mejor cómo están tus procesos de selección. Muchas veces me dicen, es que tengo mucha rotación y RH se tarda y no sé qué. Entonces yo a veces digo, bueno, ¿tú qué le pide RH al proceso para hacer su proceso de selección? Es decir, ¿con qué características? ¿De qué edades? ¿Con qué estudios? Entre más específicos seamos, tal vez nos puede ayudar con qué conocimiento, para que RH tenga más
una información más certera para poder hacer sus procesos de reclutamiento, que esto inclusive pudiera ayudar a toda la empresa. Ajá. Entonces, hay un poquito más de factores a analizar en las preguntas, que no es una respuesta específica, es un sí o un no. Siempre tenemos que ir un poquito más allá. Entonces, no sé si son más o menos las preguntas que yo tengo en este momento aquí, que me pasaron, y no sé si hubiera algo más. Sí, tenemos un par de preguntas más antes de contestar las últimas preguntas. Sí me gustaría decirle a todas las personas que están conectadas que por favor se queden con nosotros. En un momento más les daremos un poco más de información sobre cómo pueden conocer un poco más sobre los KPIs. Vamos con las últimas preguntas. A ver, permíteme un momento. Aquí nos preguntan, ¿cómo podemos convertir la cultura, el clima o el engagement a algo cuantificable? ¿Cuáles KPIs puedo considerar en este factor? ¿Hablas de cultura o de clima laboral? Bueno, si eso es lo que dices. De entrada, yo te diría factores que pudieras tener. De entrada, si tienes problemas con cultura, pues a lo mejor un clima laboral no vendría mal, y eso te va a dar información certera para de ahí partir. Ajá, otra cosa que nosotros siempre, o que se recomienda mucho, ajá, es cuando tú tienes o quisieras saber qué necesito medir para mejorar la cultura. A lo mejor pudiéramos empezar a decir cómo están tus procesos de welcoming en tu empresa, cuando la gente entra, ¿qué pasa? Ajá. ¿Cómo son tus procesos de retroalimentación? ¿Manejas procesos de retroalimentación? Donde ahí pudieras entonces empezar a verificar qué es lo que realmente está pasando. Otra pudiera ser en cuestiones de cultura. ¿Tienes encuestas de tus clientes, o sea, de tus empleados constante? ¿Qué es lo que te están diciendo? ¿Hay algún plan de desarrollo que ellos tengan? ¿Por qué? Porque entonces eso va a permear aquellos valores que tú quieras tener o inclusive que tiene la empresa, los pudieras estar permeando a través de tus líderes. Si con todas estas acciones, a lo mejor el feedback, a lo mejor ciertas encuestas que sean 100%, que no se sepa quién es, se me fue la palabra, que sean anónimas 100%, etcétera, puedes empezar a darte ideas de qué es lo que está sucediendo aquí abajo. Mucho hemos visto que luego estos problemas o no baja la información porque en alguno de los mandos medios se atora. Y la gente después ya para acá abajo no baja nada, porque aquí hay algún atore. No es el 100, no es siempre, no podemos decir, ni mucho menos, pero sí hay que investigar. Entonces, tal vez un clima laboral te puede dar una data interesante ahí para tomar acciones y empezar a hacer un plan de desarrollo y un plan de capacitación también, inclusive de liderazgo para tus mandos, para tus mandos medios, para tus líderes, etcétera, pero eso es como mucha información y no tengo ahorita datos específicos, pero sí pudiera ser algunas acciones que te pudieran servir. No sé si hay otra pregunta. Bueno, yo creo que por cuestiones de tiempo, hasta aquí vamos a llegar. Lorena, a los participantes, por favor, no se desconecten, quédense con nosotros, tenemos una sorpresa para todos ustedes. Lorena, muchas gracias por darnos un poco de tu tiempo para poder hablar sobre los KPIs. Y bueno, te deseo una linda tarde y muchas gracias por haberte conectado el día de hoy. No, pues muchas gracias a todos y espero nos veamos pronto en el taller para ahondar más de esto, de todas estas inquietudes que todos tienen. Enhorabuena y que estén muy bien. Muchísimas gracias por compartir. Saludos. Saludos, que tengan una buena tarde. Hasta luego.